a Dios por los pastores que han estado compartiendo. El pastor Bani, Dios le bendiga, y su esposa, pastor Carlitos y su esposa. Ahora vamos a disponernos para recibir la enseñanza de la palabra de Dios, porque a eso hemos venido también, ¿verdad? Si hubieran niños, tenemos un salón donde ya hay maestras preparadas, y hoy vamos a dejar el tiempo al pastor, el doctor Hugo Cruz. Estemos de pie, mis amados, para recibirlo en este momento. Y un fuerte aplauso al Señor por la vida del siervo, que ya tenía algún tiempo que no estaba con nosotros, pero hoy lo recibimos. Él viene de una línea cristiana donde son especialistas en familias. Por eso lo invitamos y le agradezco que haya aceptado la invitación. Queríamos que estuviera con nosotros y Dios nos lo ha concedido. Bienvenido. Gracias. Adelante. Vamos a orar. Padre, gracias por esta bendición de estar aquí reunidos. Y gracias porque tú instituiste el matrimonio, Señor. El hombre ha querido destruirlo, pero lo que tú hiciste, Señor, nadie lo podrá detener. Gracias por la vida de mis hermanos. Y gracias por estar en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos, y voy a pedirles que busquen en sus Biblias, en el libro, en la carta a los Efesios, capítulo 5, el versículo 33. Efesios, capítulo 5, el versículo 33. Y vamos a leer juntos, hermanos, aunque ando una versión diferente, pero escuche entonces cómo dice Efesios 5:33. Por tanto, cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su esposo. Voy a volverlo a leer. Por tanto, cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su esposo. Hoy estaremos hablando acerca de amor y respeto. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Es interesante que nosotros sepamos este asunto, porque muchas veces batallamos. Ahorita que uno de los pastores estaba dirigiendo, preguntó: ¿cuántas mujeres aman a sus esposos? Y muchas dijeron amén. Yo vi eso. Pero fíjese que la Biblia no le pide a la mujer que ame a su esposo. Pero cuando hizo la pregunta el pastor: ¿cuántos maridos aman a sus esposas? Dijeron amén. Eso sí dice la Biblia. ¿Sabe qué dice la Biblia, hermana, señora? Que usted debe respetar a su marido. Y ahorita vamos a ver ese asunto, porque nos vamos a meter en un pequeño lío en cuanto a lo que es la diferencia entre amar y respetar. Pero que no nos pase como aquella, ya saben ustedes que el INEGI cada 10 años hace una encuesta. Se da de que allá van dos hombres tomados de la mano. No sé qué tipo de abrazo van haciendo, si cuchara o de no sé qué cosa, pero ahí van abrazados, hombre con hombre y mujer con mujer. Y yo digo, qué barbaridad. Algunos bigotones. Yo no sé si cuando se besan estos bigotones ahí los bigotes quedan. Pero fíjese qué terrible situación a la que hemos llegado. Pero le voy a decir que muchas veces el problema lo tienen los padres. Porque hoy en día muchos padres le están diciendo a sus hijos: hijo, hija, cásate con alguien que se parezca a ti, que piense como tú. Y sucede que alguien que piensa como otro hombre es otro hombre. El que piensa como una mujer es otra mujer. Y entonces, ¿a dónde estamos enviando a nuestros hijos? Precisamente a una relación homosexual. ¿Qué quiere decir homosexual? Del mismo sexo. Ahora, Dios nos creó diferentes. Y yo siempre tengo que mencionar esto, hermanos. Dios nos creó diferentes, con temperamentos diferentes. 4 tipos de temperamentos. El colérico, hermanos, en primer lugar. Este es el expresa, siempre se enoja. Este dice las cosas, pero inmediatamente se le pasa, el colérico. El sanguíneo es el que siempre anda contando chistes, siempre anda sonriendo. Luego vienen los que no se expresan. El melancólico. Ay, el melancólico llora por cualquier cosa. El melancólico siempre está con su lema es: nadie me quiere, todos me odian. Y ahí va por el camino llorando. Llora porque hace frío, llora porque hace calor. Y luego está el flemático, que no habla ni en defensa propia. Este flemático, hermanos, siempre no dice nada.
A veces creemos que es muy espiritual porque no dice nada. Sin embargo, si ponemos a 4 personas en una esquina y pasa un carro y les avienta agua sucia a los 4, ¿cómo reaccionarán? El que es colérico va a decir cosas y va a querer ir a bajar del pelo al chofer. El sanguíneo se va a reír. El melancólico va a llorar. Y el flemático no va a decir nada. Se va a quedar callado. ¿Y sabe qué? Nada más va a pensar, ojalá le caiga un rayo en seco en la próxima esquina. Así es el flemático. Ahora, aquí viene lo interesante del asunto, hermanos. Los temperamentos opuestos se atraen. Es decir, si usted es colérico o sanguíneo, de seguro está casado o casada con un melancólico o con un flemático. Y ahí entramos en este es el problema de los matrimonios. El problema es de que nos casamos y lo primero que queremos hacer es cambiar a nuestro cónyuge. Le dice la mamá o el papá, hijo o hija, fíjate que no le gusta hablar. No te preocupes, papá, nada más se casa conmigo y yo lo voy a dejar voy a hacer que hable, que sea activo. No, imposible. Mi esposa ya lleva 21 años queriéndome cambiar y queriéndome quitarlo a hablantín y no ha podido. Yo también he estado batallando para que ella hable más y más. No se puede. Son los temperamentos, así nacemos. Dios nos hizo de esta manera. Entonces, ¿cuál es la clave? Tenemos que empezar a comprender. Yo tengo 2 hijas, son gemelas. Una es colérica, la otra es melancólica. Y siempre que platicamos del matrimonio, les digo, ya sé con qué tipo de gente se van a casar ustedes. Porque Dios nos hizo de esta manera. Estaba escuchando a un gran pastor llamado Rick Warren hace muchos años en la Ciudad de México. Y dice él, Dios le encanta divertirse con los matrimonios. Le pone un colérico, un hombre colérico, y va a estar una mujer melancólica que siempre va a estar llora y llora. Ahora yo le voy a decir una cosa, al colérico, ¿sabe usted qué le cae mal? Que su mujer sea llorona. Y entre más le dice que no llore, ¿qué hace la mujer? Más se lo pasa, llora y llora. ¿Por qué? Porque los temperamentos opuestos se atraen. ¿Por qué es que usted se enamoró de su cónyuge? Se enamoró porque era muy hablantín. Ay, cómo me gusta. Pero llega el momento que ya le cansó de que usted habla y habla y habla. De lo que nos enamoramos, mi esposa, recuerdo cuando éramos novios, yo pasaba a predicar, yo ya era pastor y mi esposa me escuchaba, y cuando terminaba de predicar me decía, ay mi amor, qué bonito hablas, ay tu voz, que no sé qué. Nos casamos y dice que hasta en la noche estaba yo predicando ahí dormido y me tenía que tocar el pecho y decirme, mi amor, ya estás en la casa, ya cállate, aunque sea aquí cuando estás en la casa. Fíjese cómo son los temperamentos opuestos se atraen. Dios nos hizo así. Ahora, esto nos lleva a algo interesante. La Biblia claramente nos dice en Efesios 5:33 que el esposo ame a la esposa. Esa es su manera, esa es la manera que Dios nos dice que amemos. Y nos da un ejemplo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, usted, hombre, debe dar todo por su esposa. Y ahora, por eso viene este asunto que se llama casa 2. ¿Casa para cuántos, hermanos? Para 2. Yo no sé quién esté viviendo aquí con la suegra, y si me está escuchando, córralo de su casa, que vaya a buscar casa. Es casa 2. Pero entramos en una etapa, cuando se es novio, se entra en una etapa que se llama enamoramiento. Enamoramiento. Hace un gran frío en enero, diciembre aquí en San Cristóbal, pero el muchacho es novio y llega bien bañadito, ¿va? Y dice la muchacha, qué barbaridad, este novio sí que es aseado. Se casan y sucede que a ella no le gusta bañarse. Lo que no sabía la novia es que, o la esposa, que cuando eran novios el muchacho se bañaba pero del cuello para arriba. Por eso se llama esa etapa enamoramiento. Fíjese cómo vienen las palabras, ¿no? Ahora, yo sé si usted ya tiene hijos que están en la etapa casadera, o que piensa usted que ya se va a casar o que anda con novio, por más que usted le diga al novio, ese no te conviene, él va a seguir. Le va a decir por qué, porque ¿de dónde viene la palabra noviazgo? No vio. Fíjese cómo se compone el asunto, ¿no? Y ya después de casado dice, ¿cómo es que me vine a casar? Sí, pues porque cuando usted era novio andaba con los ojos cerrados. Se casa y abre los ojos. Demasiado tarde.
Yo siempre le digo a mis hijas, ahora que van a buscar novio, van a tener novios, entonces abran los ojos y cuando se casen, ya ciérrenlos, porque ¿qué le gusta hacer? Ya es su esposa, es su esposo. Tengo una pareja por ahí que me pidió consejo precisamente hoy. Y me estaba platicando la señora, es que ya 10 años de casados, escuchaba aquí los hermanos de 10, 15, 20, 30 años, me he quedado sorprendido que he encontrado matrimonios de 40 años que se han querido divorciar. Ahorita le voy a decir por qué. Estos de 10 años me dicen, es que miren, mi marido antes era así y ahora, y ya me empezó a decir. Y yo por dentro lo estaba escuchando y le dije, llega el momento, todos los matrimonios tenemos que entrar en crisis. Todos los matrimonios. ¿Y sabe cuándo es la etapa más crítica en la pareja? Es cuando la mujer llega entre 40 y 45 años, cuando entra a lo que se conoce como la menopausia. Esa etapa difícil de la señora. El cese de la menstruación. Y mientras el marido también entra a su crisis de media vida, se llama andropausia. También se le conoce como la etapa de la cebolla, porque el hombre se le empieza a poner la cabeza blanca y el rabo verde. Pero deje esa situación. Ya la mujer le está mirando el cabello a su esposo, si ya lo tiene blanco. Pero déjeme decirle lo siguiente. Mientras el esposo está en su crisis, se llama crisis de media vida, la señora está también en su crisis de la menopausia. Hace frío, ella siente calor, hace calor, ella siente frío, no quiere ver al marido, que ni lo toque, y empiezan a tener problemas. Y comúnmente en esa etapa tienen hijos adolescentes, y a esta etapa de la adolescencia se le conoce como la etapa chocolate, porque a nuestros adolescentes todo les choca y nada les late. Yo me he encontrado con muchos padres que me dicen, hermano, ya no sé qué hacer con mis hijos, mándeme un buen psicólogo. Le digo, a quien voy a mandar al psicólogo es a usted, no a sus hijos. ¿Por qué? ¿Sabe usted por qué es el problema? Porque nuestros hijos hasta los 9, 10 años, usted le compra la ropa, usted le compra los zapatos, y su hijito dice, qué buen padre tengo, y se lo pone. Pero llega 10, 11 años y el muchachito, 1, ya no quiere andar con usted. 2, ya no le gusta que le compre usted la ropa. 3, se avergüenza de usted. Esa es la mera verdad. A nosotros nos pasó, hermanos. Pero ¿cómo nos cuesta comprender esa etapa de nuestros hijos? Yo me acuerdo, a mí me encantaba, hermanos, comprarle la ropa a mis hijas. Y yo llegaba a la tienda y mis hijitas feliz de la vida porque su padre le había comprado la ropa. Hasta que un día me dijeron, papá, ya no nos gusta esa ropa que nos compras. Y ya empecé a comprender. Y entonces le empecé a decir a mi esposa, bueno, que ellas elijan. Ya tenían 12, 13 años. Hoy en día ya tienen más edad y les digo, aquí hay este dinero, compren lo que quieran. Ya no, ni siquiera a veces voy a ver qué es lo que andan comprando. Porque nuestros jóvenes van cambiando. Es parte de la vida que nosotros como padres tenemos que aprender a vivir. Por eso es que la Biblia nos enseña lo siguiente. Mire qué dice 1 Corintios 7, 33 y 34. Déjeme leérselo aquí en la Biblia. Dice 1 Corintios 7, 33 y 34. Pero el casado se preocupa de las cosas de la vida, de cómo ha de agradar a su esposa, y su atención está dividida. La mujer no casada o soltera se preocupa de las cosas del Señor a fin de ser consagrada tanto en cuerpo como en espíritu. En cambio, la casada tiene cuidado de las cosas de la vida, de cómo agradar a quién, a su esposo. Es decir, hermana, usted su número 1 es agradar a su esposo, y usted esposo agradar a su esposa. Esto es lo que la Biblia enseña. Como casados tenemos que agradar. A veces yo sé que batallamos ahí algunos esposos. Sé que batallamos, hermanos, porque a veces somos tercos. Ahora, yo le voy a decir que el machismo que impera en nuestro México se debe a una situación. Se debe a las suegras, hermanos, a los padres. Primero a los padres. Porque cuando se casan los hijos, ¿qué es lo que le dice la mamá? Bueno, eso en Tuxtla Gutiérrez, no sé aquí. Cuidadito y esa te mangonea, ¿eh? ¿Y qué está haciendo allí, hermanos? Poniendo el machismo. Cuidadito y tú andas que todo lo que te diga. Por eso es que las mamás lloran cuando se casan sus hijos.
alguien predicaba allí en Tuxtla Gutiérrez, el pastor Jesús Castelazo, que un hombre para que sea feliz de la vida necesita tener 2 mujeres. Ya sé que algunos están pensando mal. La primera es su mamá. Decía el hermano, cuando nos casamos, usted madre, cuando se casa, debe entregar a su hijo y decirle: hija, nuera, ¿sabes qué? Hasta aquí lo eduqué, termínalo de educar. Porque nosotros los hombres somos tercos, hermanos. Batallamos, queremos hacer, ¿por qué me vas a poner que yo me ponga esa ropa? Y entonces su mujer le dice: bueno, ponte la que quieras. Y allá sale usted con aquella ropa muy feliz de la vida y se encuentra usted: oye, qué bonito te ves, te pareces caja fuerte, por ningún lado combinas. No digo, yo también pasé esa etapa hasta que un día le dije a mi mujer: tiene razón, lo que tú me pongas ahí, yo me lo voy a poner. Y empezamos, porque los primeros 5 años de casados, hermanos, es el PRI y Morena que se están casando, Empieza la discusión ahí. Porque ¿cuál es el problema en el que empezamos a batallar las parejas? En quién tiene el poder. Y como ambos vienen, y tanto los papás como de la muchacha como del muchacho le dijeron: cuidadito y te dejas, entonces vienen con ese pleito de no quererse dejar. Y obviamente, hermanos, que eso batalla. Ahora, aquí viene una cosa interesante. Por eso es casados. Yo recuerdo cuando mi madre ya tenía cierta edad, 20 años, 22 años, me dijo: hijo, cuando te cases te voy a pedir un favor. Te casas y te vas a buscar a dónde vas a ir a vivir. Yo te recomendaría que compraras una cama, que compraras algunas cosas para que cuando te cases no llegues en cero. Me casé. Yo recuerdo que hicimos una actividad, hermanos, habíamos invitado a 250 personas. Yo era pastor de una iglesia un poco grande y nos llegaron 400 personas. Yo estaba preocupado por eso, pero cuando terminamos el evento, ya ve que siempre salen y nos aplauden. Mi madre llegó, mi padre falleció cuando yo tenía 17 años, así que cuando yo me casé pues ya no estaba mi papá. Y entonces mi mamá se acercó y me dijo al oído: hijo, no quiero saber de los pleitos que tienes con tu mujer. Y te voy a decir por qué. Porque si lo sé, voy a odiar a tu mujer. Y tú lo vas a perdonar. Y yo no lo voy a perdonar con facilidad. No me cuentes. Hicimos 21 años, hermanos, de casados el 22 de junio. 21 años hicimos. Y mi madre nunca ha sabido si hemos tenido problemas o no los hemos tenido. Para ella, para mi madre, nosotros somos el matrimonio perfecto. Y lo mismo para el lado de mi suegra. Pero el problema es de que algunas suegras metiches, claro que no hay aquí, en otro lado estoy hablando. ¿Cómo te trata, hijito? Ay, hijita. Y algunos hijos que no han sido bien educados, por eso la educación número 1 debe de ser de su mamá. La mamá lleva 20, 25 años machacando el frijol, lo levanta y cae en la sartén, ¿verdad? Y entonces el muchacho, como lo ve que lo hace su mamá, quiere que su mujer, que apenas está empezando a cocinar, haga lo mismo. Es que mi mamá lo hace así. Y sí, la muchacha, por quererlo agradar, también lo levanta, pero como a 5 metros llega a caer. La Biblia dice: usted, esposo, debe de agradar a su mujer. Esposa, debe usted de agradar a su esposo. Y aquí viene una cosa interesante. Y qué bueno que hay algunos suegros que me están escuchando. Cuando nuestros hijos se casan, su prioridad es su esposo, es su esposa. Usted, mamá, pasa a segundo lugar. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Eso enseña la Biblia. Su esposo es su primer lugar. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá ¿a quién, hermanos? A su mujer, y los dos serán una sola carne. En las matemáticas de Dios, 1 más 1 es igual a 1. Esto no lo entienden los testigos, hermanos, porque ellos dicen: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3. No, en las matemáticas de Dios es 1. ¿No? Es interesante este asunto. Por eso el apóstol Pablo dice que debe de agradar a su esposa. Esto nos lleva a un principio interesante. Los hombres oyen las críticas como desprecio. Ojo con esto, hermana. Si usted empieza a criticar a su esposo cada vez que lo critica, él siente que usted lo está despreciando. Usted debe decirle, esposo o esposa, usted debe decirle a su esposo: mi amor,
esto y aquello otro. Pero si lo quiere hacer en una crítica, piénselo y analícelo. Porque algunas esposas, ¿sabe usted cuál es el problema que tienen? Piensan que su marido es su hijo. Yo sé que todas las mujeres tienen este sentido maternal. Unas lo tienen más fuerte que otras y piensan que su marido es su hijito. Y entonces tienen un problema. Ay, mi hijito, ahorita yo se lo soluciono. Mamá le va a solucionar el problema a su hijito. Yo recuerdo cuando nos casamos, hermanos. Ya les dije que nos llegaron 400 personas. Nos quedamos sin dinero, pero como a los 15 días, recién casados, ya sin dinero, le digo a mi esposa: fíjate que fulano de tal es tenemos mucha amistad y yo creo que él nos puede prestar dinero. ¿Cómo lo ves? Y me dijo: yo creo que sí. ¿Podrás ir a verlo para que nos preste? Y mi esposa muy sabiamente me dice: ¿quién es la cabeza de este hogar? Y yo hasta me acomodé, hermano. Bueno, soluciona el problema. ¿Sabe usted qué hacen muchas esposas? Ay, mi hijito no puede tener, y sale corriendo a buscar el dinero porque piensa que es su hijo. ¿Y sabe qué, esposo? Si su esposa anda haciendo eso, no me lo diga usted, pero si su esposa anda haciendo eso, anda queriendo solucionar los problemas del hogar, ¿sabe usted qué está pensando en su mente? Ay, este inútil no sirve para nada, yo voy a solucionar los problemas. Es lo que le está diciendo, lo está demostrando. Y usted ahí se queda todavía diciendo: ay, qué buena mujer tengo. No, le está demostrando de que usted no sirve para nada. Ahora, ¿qué significa ser cabeza, hermanos? Significa ser responsable. Eso es lo que significa ser cabeza del hogar, hermanos. Ojalá que todos los varones que me están escuchando aquí sean cabeza, hermanos, y no sean cola. Digo, tampoco yo promuevo el machismo, eso está fuera de la Biblia, hermanos. Pero sí nos dice Dios: tú, marido, eres el responsable. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva cometieron pecado? La serpiente, hermanos, estaba platicando con Eva. En una versión que es la versión que yo uso, que es la versión Reina Valera 2015, dice lo siguiente: que la serpiente estaba hablando y entonces lo convence a Eva, toma del fruto, come y le da a su marido. Y dice esta versión que lo tenía a su lado. ¿Sabe usted dónde estaba Adán, hermanos? Estaba al lado de Eva. Esta cuestión de la mandilonería ya viene desde nuestro padre Abraham, desde nuestro padre Adán. Fíjese, desde esa fecha no dijo nada el ingrato hombre. Yo me quedo sorprendido, hermanos. Casi la serpiente lo estaba enamorando a su mujer y él calladito. Ahora, cuando Dios tiene que arreglar cuentas con esta pareja, ¿a quién llamó primero, hermanos? ¿A Adán? ¿Qué has hecho? Y luego llamó a la mujer. Porque cada vez que hay problemas en el hogar, el responsable es el esposo. Ahora, los hombres oyen las críticas como desprecio y las mujeres sienten el silencio como hostilidad. Comúnmente cuando hay pleito, la mujer empieza a criticar y el hombre se queda callado. Los dos se están dando una peleada, hermanos, terriblemente. Sin embargo, mire cómo ve el hombre las críticas como desprecio y las mujeres sienten el silencio como hostilidad. ¿Qué dice Primera de Pedro 2, 17 y 18? Vayamos allá y veamos qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Primera de Pedro 2, versículos 17 y 18. Déjeme leérselo en esta versión. Siervos, estén sujetos con todo respeto a sus amos. Es 17, perdón. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Y siervos, estén sujetos con todo respeto a sus amos, no solamente a los que son buenos y comprensivos, sino también a los difíciles de soportar. El principio que encontramos aquí, hermanos, es que nosotros debemos de comprendernos. Yo sé, todos tenemos de alguna manera, en algún momento dado, tenemos un mal carácter, pero tenemos que aprender a soportarnos los unos a los otros. Este ciclo se llama alienante. Ahora, esto me lleva al ciclo número 2, que se llama el ciclo energetizante. En el ciclo energetizante, el amor de él motiva el respeto de ella y el respeto de ella motiva el amor de él. Voy a repetirlo. En el ciclo energetizante es donde el matrimonio agarra fuerza, es que el amor de él motiva el respeto de ella
y el respeto de ella motiva el amor de él. Fíjese qué interesante. Esto nos lleva entonces a lo siguiente. Varones, para entender a la esposa, lo único que tiene usted que aprender es a limitarse a escuchar. Cuando uno empieza como esposo a escuchar a la esposa, las cosas cambian. Ahora, le voy a decir por qué. Sucede que la mujer, cuando Dios hizo a la mujer en el cerebro, la hizo para que ella aprendiera a relacionarse. Las mujeres hablan más que los hombres. Entonces, usted tiene que aprender a escuchar a su esposa. Yo tengo 2 hijas y mi esposa, 20 años, son gemelas. Y cuando a la hora de la comida, yo tengo que estar escuchando a las 3 cuando llegan de la escuela. Las 3 vienen cargadas y saben que el papá les va a escuchar. De repente ya sé que están habla y habla, me voy escurriendo y me voy a meter al cuarto y ya lo dejo con mi esposa, que comúnmente nosotros así hacemos, hermanos. No nos gusta escuchar. Pero tenemos que aprender, hermanos, a escuchar. La Biblia nos enseña de que nosotros como hombres somos diferentes. Ahora, su arma poderosa que usted tiene, varón, son sus oídos. Efesios 5:25, mire cómo dice. Leamos este texto allí en la palabra de nuestro Dios. Y mire qué interesante lo que dice el apóstol Pablo. Efesios capítulo 5, el versículo 25. Mire cómo dice, leeré este texto. Esposos, amen a sus esposas, así también como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hay que aprender a valorar a su familia. ¿Qué dice Santiago, hermanos? 1:19. Leamos este texto de Santiago 1:19. Mire cómo dice la palabra de Dios. Sepan, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar y lento para la ira. Que seamos prontos ¿para qué, hermanos? Para oír. Ahora, el asunto es que cuando usted era novio, se pasaba uno, habla y habla y habla. Yo de repente voy en mi carro y ahí van las parejas de mi iglesia que estamos saliendo. Y me dice mi esposa, le diéramos un ray. ¿Para qué le vamos a dar un ray? Él lo que quiere es que no se acabe el camino. ¿Verdad? Son novios y lo que no quieren es que se acabe el camino, hermanos. Se casan y lo primero que quieren es irse a la casa y no hablar con nadie. Este es el grave problema, hermanos, que tenemos muchas veces. Dice la Biblia que tenemos que aprender a escuchar. A este ciclo se le conoce como el ciclo precisamente energetizante, cuando usted aprende a escuchar a su esposa. Pero esto me lleva al tercer ciclo, que se llama el ciclo gratificante. ¿Cuál es el ciclo gratificante? El amor de él no depende del respeto de ella, y el respeto de ella no depende del amor de él. Se lo voy a repetir. Este se llama el ciclo gratificante. Es decir, cuando llega el momento en que usted dice, si mi esposo me ama, qué bueno, pero yo lo seguiré respetando. Y si mi esposa no me respeta, yo la seguiré amando. Ese es el ciclo gratificante, donde usted empieza, y ese tipo de amor se llama el amor ágape. Déjeme mencionarle que la Biblia menciona amor erótico, amor filial y el amor ágape. El amor erótico es egoísta. Yo quiero las cosas a mi manera. El amor filial es cuando veo a mi esposa como mi hermana, pero el amor ágape es cuando yo doy todo sin esperar nada a cambio. Dios nos ama a nosotros en este ciclo gratificante. Dios dice que aunque nosotros fuéramos infieles, ¿qué hace Dios, hermanos? Él permanece fiel. Eso es algo que a mí me costó comprender. Yo antes creía, hermanos, que si diezmaba, que se hacía esto, entonces Dios me iba a amar más. Digo, tampoco Dios dice que vayamos al pecado. Pero lo cierto, hermanos, es de que Dios, cuando empecé a darme cuenta que me amaba a pesar de todos mis defectos, yo empecé a amar más a Dios. Y sabe, doblo mis rodillas y le digo, Señor, no merezco tanto amor, pero gracias por amarme. Esta es la bendición, hermanos. Y cuando usted llega al ciclo gratificante, usted va a amar a su esposa aunque ella no lo respete, y usted va a respetar a su marido aunque él no le ame como usted quiere. Porque sabe que en el ciclo gratificante yo empiezo a hacer las cosas para agradar a Dios. Yo recuerdo
que como a los 10 años de casados, llegué con mi esposa y le dije: mi amor, todo lo que hagas a partir de hoy, sea bueno o sea malo, no me importa, te seguiré amando. Quiero que sepas que te amo y si me ofendes, te lo voy a perdonar inmediatamente. Mi esposa me vio y se rió. No comprendió lo que le había dicho. Pero sabe, eso se llama amor ágape. Cuando yo empiezo a dar todo por mi cónyuge. Yo no sé si alguna vez usted ha visto una película que se llama Diario de una Pasión. La señora le dio Alzheimer. ¿Sabe usted qué es el Alzheimer? Es no reconocer a las personas. Y entonces el marido, bueno, la señora lo metieron a una clínica. Y estando en la clínica, ¿sabe usted qué hizo su marido? Se metió a la clínica también. Y entonces empezó a tener amistad con la señora. La señora lo quedaba mirando, no sabía que era su marido. Y entonces él le contaba la historia de cómo se habían enamorado. Los hijos llegaban, los nietos, y le decían: abuelo, te queremos aquí afuera. Pero aquel hombre dijo: no, yo me voy a quedar, ella me necesita. Si no la ha visto la película, véala. ¿Sabe cómo termina? Los dos se mueren. Eso se llama amor ágape. Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Eso es amar a mi esposa. Eso es aceptar a mi esposa, a mi esposo como es, no queriéndolo cambiar. Porque yo sé que muchos matrimonios están, lo quieren cambiar al marido, o el marido quiere cambiar a su mujer. No va a poder hacerlo, imposible. El cambio solamente lo hace Dios. Él es el único que puede transformar, si usted se lo permite, porque nuestro Dios es respetuoso. Dios, hermanos, es el único que puede hacer un cambio en su esposa, en su esposo. Pero primero usted tiene que decir: cámbiame a mí. Porque yo sé que hay algunas hermanas que están orando: Señor, te pido que cambies a mi esposo, o esposo, Señor, yo te pido que cambies a mi esposa. Sí, pero el Señor dice: a quien te quiero cambiar es a ti, no a ella. La dinámica de Dios es así, ¿no? Me dice una hermana hace poco: hermano, ore usted por mí para que tenga yo paz. Está bien, hermana, conste que voy a orar por usted. Pero la Biblia dice de que si usted quiere ser paciente, si quiere tener paz, Dios le va a enviar problemas. Porque cada vez que tenemos problemas, adversidades, ¿sabe usted qué está haciendo Dios? Nos está haciendo que maduremos. Dios está transformando, pero nos va a enviar, hermanos, problemas, adversidades. Por eso a mí me gusta, hermanos, la vida de Moisés. Moisés vivió 120 años. Sus primeros 40 años estuvo en las mejores universidades en Egipto. Dios le estaba preparando la mente. Llegó a 40 años, cometió un error, tuvo que huir, y en los 40 siguientes años estuvo en el desierto. Dios le estaba preparando el corazón. Y cuando Dios le preparó la mente y el corazón, a los 80 años lo llamó para que estuviera en el ministerio. Dios tiene que transformarnos, y la transformación, ¿sabe usted dónde se da? En los problemas, en las adversidades, no cuando todo va bien. Porque mucha gente, yo sé que ora y dice: Señor, yo quiero que todo me vaya bien. Y entonces el Señor Jesús dice que siendo Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y estando en la condición de hombre fue humillado. Pero luego Dios dice, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora yo le pregunto: si el Señor Jesús tuvo que atravesar toda esta situación, ¿qué corona se carga usted y yo para que no querramos pasar por ese tipo de adversidades, para que Dios nos pula? Tenemos que ser metidos al horno para poder ser cristianos de bendición, y para que su matrimonio sea de bendición. Ahora yo le voy a decir algo, hermanos. Yo sé que los matrimonios discuten, pero ¿cómo son las reconciliaciones, hermanos? No me diga. No me diga. La Biblia nos dice, hermanos, vamos terminando en Primera de Pedro 3:9, nos dice lo siguiente. Déjeme leerle este pasaje, Primera de Pedro 3:9. Dice así: no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendigan, pues para esto han sido llamados, para que hereden bendición. Ahora yo le voy a decir una cosa, hermanos. Yo he platicado con muchos matrimonios. He platicado con más de 150 matrimonios. Y todos los matrimonios tienen problemas en una de 3 áreas. Número 1, asunto sexual. Número 2, asunto de dinero. Y número 3, asunto de la familia política.
Comúnmente en uno de esos tres hay problemas. Ahora, yo me he encontrado con matrimonios y me dicen, nos vamos a divorciar, que no sé qué, y yo siempre les he dicho, hace 4 años se me acercó una pareja y me dijeron, nos vamos a divorciar. Y yo les dije, no se divorcien. Miren, ya empecé a tratar de que no se divorciaran, pero al final no me hicieron caso y se divorciaron. Y yo les dije, si ustedes se divorcian, dentro de 3 años ustedes se van a volver a casar. Y cuando se casen, los voy a volver a tener aquí enfrente en mi oficina, y yo les aseguro que van a tener el mismísimo problema que tenían con sus cónyuges anteriores. Este mensaje lo prediqué en una iglesia. Había, yo creo, el doble de lo que hay ahora. No vi que ahí estaba la señora a quien se lo había dicho. Y entonces yo regresé a mi casa. A la siguiente semana, una llamada. Me dicen, pastor, lo escuché en la iglesia de Antioquía, hablando acerca del matrimonio. ¿Podría hablar con usted? Tengo problemas matrimoniales. Le dije, sí, vamos a mi oficina. Y entonces ya llegó, platicamos. Y yo le pregunto, bueno, yo no lo conocía al hermano, y le dije, ¿quién es su esposa? Y me dice, fulana de tal. Y entonces me acordé de la plática que había tenido hace 4 años. Y todos los problemas que me vino a comentar el hombre era lo que había tenido esta misma señora con su esposo anterior. Porque le voy a decir una cosa, por más que la persona se divorcie, se vuelva a casar, se divorcie, se vuelva a casar, los problemas lo van a andar siguiendo. ¿Sabe por qué? Porque los temperamentos opuestos se atraen. Y el que se divorcia y se vuelve a casar, vuelve a buscar a una mujer igual a la anterior, y la mujer vuelve a buscar a un marido igual que el anterior. Y yo le pregunto, entonces, ¿para qué se divorcia? Si gusta seguir batallando con los mismos problemas. Esta tesis que tengo, hermanos, me ha funcionado, y gracias a Dios hay un montón de gente que no se ha divorciado, pero 2, 3 lo han hecho. Y los he tenido después de 3, 4 años en la misma situación. Entonces, no importa cuáles sean los problemas que usted tenga en su matrimonio, hay solución. Pero independientemente de eso, déjeme decirle lo siguiente. El hombre que usted tiene, la mujer que usted tiene, se lo ha dado Dios. Esta es la bendición maravillosa. Gócese, porque esa es la bendición que Dios le ha dado. Es su matrimonio, eso es lo mejor que usted puede tener. Yo recuerdo lo siguiente, hermanos, si no ha leído un libro por ahí, bájelo de internet, se lee en 40 días, se llama Vida con propósito, de Rick Warren. Y usted lo puede ir leyendo, pero me gusta el 5.º día, hermanos. Dice Rick Warren que Dios quería que nacieran sus hijos así como son. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Él escogió a su esposa y a su esposo, porque los genes, óigalo bien, que tiene su esposo y su esposa, nadie más lo tiene. Entonces Dios los unió para que con esos genes sus hijos nacieran. Cuando yo leí eso, hermanos, yo dejé de leerlo y me fui a arrodillar, porque mi madre me contó la siguiente historia. Mi madre dice que cuando tenía 25 años, se enamoró, 24 años tenía, se enamoró de un hombre que se llamaba Miguel. Y entonces se iba a casar. Mi madre era inconversa. Y en ese lugar donde ella vivía, hacían una fiesta el 20 de noviembre. Y ese 20 de noviembre dice que llegó un hombre que era albañil, que caminaba muy rápidamente, iba silbando y se miraba que era feliz de la vida. En aquel entonces, estoy hablando ya 50, 52 años, las casas los hacían con unas ventanitas pequeñitas, no como ahora que ponemos las grandes ventanas. Y entonces dice que ella empezó a ver en esa ventanita a aquel hombre que iba caminando. Se dio cuenta que entró donde le daban de comer, y entonces ahí donde le daban de comer había una muchacha que era su amiga. Había una fiesta en la noche. Y entonces mi madre dice que le dijo a su amiga, dile que vaya. ¿Cómo se llama ese hombre que andaba por ahí? Ariosto. Y entonces dice que le dijo a mi madre, dile que vaya al baile. Ella le dijo a su novio que ya se iba a casar, le dijo que no iba a ir al baile esa noche. Y no fue el señor Miguel al baile, fíjese, pero sí fue don Ariosto. Y don Ariosto, cuando supo quién era, es la señorita que le había pedido que fueran a bailar, no se imagina usted que se animó. Y a los 3 meses, ¿sabe usted con quién se casó? Con don Ariosto. No se casó con don Miguel. Cuando yo conocí a don Miguel, abracé a mi madre y le dije, qué buena decisión tomaste, madre, porque yo me hubiera sentido avergonzado de ese hombre, le dije, pero de mi padre, le dije, me siento muy orgulloso. ¿Sabe?
Dios tenía un plan maravilloso. Quería que yo naciera así como soy. ¿Y sabe qué? Los genes no lo traía don Miguel, lo traía don Ariosto. Y por eso Dios permitió que no se casara con aquel hombre. Por eso Dios permitió que usted se casara con quien está casado, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Dios quería que sus hijos nacieran, y Dios lo ha traído a su familia para que sea de bendición. Bendeciré, dice la Biblia, a su familia, a tu familia, porque esa familia que tienes, Dios te la dio. No fuiste tú quien la escogiste. Gloria al Señor, hermanos, por esta bendición. De tal manera entonces que el amor de él bendice sin depender del respeto de ella. El respeto de ella bendice sin depender del amor de él. El ciclo gratificante dependerá de su amor y reverencia para con Cristo a medida que usted le rinda su amor y respeto a su cónyuge como que si fuera a Cristo mismo. Este es el ciclo, hermanos, de bendición. Este es el ciclo gratificante. Cuando usted se puede acercar a su esposa y decirle: te amo por una sola razón. Porque cuando te amo a ti, estoy amando a Dios. Y cuando amo a Dios, te amo a ti. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos. Puede ser que en estos momentos ya no le encuentre usted a su esposa por ningún lado la cintura. Pero eso nada tiene que ver. Probablemente usted como esposa, llegue usted y vea usted que su esposo tiene una gran panza y diga: este parece Buda, pero es mi marido. Pero independientemente de todo eso, Dios le dio a su cónyuge, que esa es la bendición maravillosa. Y pase lo que pase, venga lo que venga, usted tiene que salir adelante, porque al final de cuentas, yo he platicado con muchos matrimonios divorciados, hermanos. Al final de cuentas, muchos de ellos dicen: qué mala decisión tomé. ¿Por qué es que me fui a divorciar? Y llorando me lo dicen, Porque al final de cuentas, hermanos, ¿sabe usted quiénes sufren? Los hijos. Todos los hijos de padres divorciados, los hijos creen que por culpa de ellos sus padres se divorciaron. Usted, bien o mal, va a hacer otra familia, pero sus hijos quedarán dañados para toda la vida. Si usted en algún momento ha pensado de que lo mejor es divorciarse, déjeme decirle que eso es la peor decisión que puede tomar. Todos aquellos que se andan divorciando, es la peor decisión que han tomado. Por eso nuestra sociedad está tan mal, porque la base de nuestra sociedad es la familia. Y gloria a Dios, porque nosotros predicamos. Yo tengo un programa en la radio los días lunes de 10 a 12, donde hablo precisamente un consejo para la familia, y reafirmo esto de que el divorcio es una maldición, no es una bendición. Y Dios quiere que tengamos matrimonios sanos, matrimonios de bendición. Y la iglesia es donde Dios nos permite que tengamos esta gran, maravillosa bendición de poder tener matrimonios felices. Termino diciendo lo que dice Primera de Pedro 3, 1 y 2. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, para que, si algunos no obedecen a la palabra, también sean ganados sin una palabra por medio de la conducta de sus mujeres. Al observar su manera de vivir reverente y casta. Y luego el versículo 7, mire que dice: ustedes, maridos, de la misma manera, vivan con ellas con comprensión, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Pero mire el candado que el Señor nos puso allí, para que las oraciones de ustedes no sean, ¿qué dice? Estorbadas. Cada vez que usted, marido, se enoja con su mujer y no se reconcilia, su oración no está pasando del techo. Sépalo. Si usted anda enojado con su cónyuge, Dios no le está escuchando su oración. Porque este candado Dios no los puso porque nosotros, hermanos, somos ásperos muchas veces. Nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra. Algunos polvo negro, otros polvo blanco, pero al fin del polvo de la tierra. Pero la mujer, hermanos, fue hecha precisamente de un hueso de la costilla. De una costilla, hermanos, cerca del corazón. Ahora, tampoco fueron hechas, hermanas, de un hueso de la cabeza para que quieran ser mandonas.
tampoco fueron hechas de un hueso del pie para que las pisoteen. Fueron hechas precisamente de cerca del corazón. Por eso es que el Señor, el apóstol Pedro dice: vosotras mujeres, estén sujetas a sus maridos, y ustedes maridos comprendan a su esposa, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Termino diciendo lo siguiente, hermanos: el principio del ciclo gratificante de respetar al esposo incondicionalmente por obediencia al Señor puede ganarlo para él. Y esto, hermanos, es el poder que Dios nos ha dado. El principio del ciclo gratificante de amar a la esposa incondicionalmente por obediencia al Señor puede ganarla para él. Y esto es poder. Allí en la Biblia, hermanos, tenemos el caso de un hombre que se llamó Oseas. Y Dios le dijo: hermanos, ¿sabes qué, Oseas? Quiero que te cases. Y yo creo que Oseas dijo: amén, Señor. Y le dice: pero tu esposa va a ser una mujer prostituta. Y yo creo que, hermanos, se debe haber ido hasta atrás Oseas. Y dice: ve y sácala de allá y hazla tu esposa. Y yo me quedo sorprendido, hermanos, de lo que Dios le permitió a Oseas. Nosotros, hermanos, Dios no nos ha pedido eso, gloria al Señor. Pero sabe, Dios quiere que valoremos a la esposa, y usted, esposa, que valore a su esposo. Muchas veces nos pasa como aquella señora que su marido era frío, insípido. Cuando venía a ver, ya se había salido de la casa para irse a trabajar, y la señora se quedaba triste ahí en la puerta. Y en la vecina tenía un marido que era todo caballeroso, le daba un beso, lo abrazaba, le hacía todos estos abrazos que nos enseñó el hermano, y después de hacerle todos esos abrazos se iba. Y todavía ya como a 5 metros le mandaba un beso y le decía: mi amor, que Dios te bendiga, y se iba. Y la señora, cuando miraba esto y miraba a su marido, que era totalmente lo contrario, se ponía a llorar. Un día su marido ahí estaba, le agarró la tarde, y cuando la señora sale a la ventana ve que allá se está despidiendo aquel hombre, y entonces haciéndole todas las caravanas del amor, y lo manda y le dice al marido: ven para acá y mira cómo hace aquel hombre, cómo besa a su mujer y se despide. Y entonces le dice la señora a su marido: ¿por qué no haces tú lo mismo? Y lo queda mirando y le dice: si yo hago lo mismo, su marido me va a agarrar a cachetadas. Dios quiere, hermanos, que podamos nosotros cambiar en nuestra relación matrimonial.